voy a pasar al compañero Antonio Butrago, que es el responsable del área de educación de Izquierda Unida Andalucía. Pero antes de que él empiece con su presentación, quiero decir que aquí hemos puesto una mesa donde cada uno puede participar en una consulta ciudadana en la que puede mostrar su rechazo o su aceptación de los recortes, políticas y demás. Así algunos. Esta mesa se pone hoy, pero el próximo jueves, el día de la huelga, desde las 9 de la mañana, esta misma mesa estará puesta en la puerta de entrada de esta biblioteca. Intentaremos estar el máximo tiempo posible, dependerá de los recursos que tengamos. Pero bueno, como ya he dicho, se están haciendo muchos actos aquí y espero que este sea el primero de varios o de muchos que tengan lugar en Dos Hermanas. Y ahora ya doy paso al compañero Antonio. Muchas gracias, Fran, y muchas gracias a todos y a todas por venir. Bienvenido. Gracias, es un placer venir a Dos Hermanas. Siempre vengo cruzando con el tren, pero nunca me paro, ¿no? A veces sí, cuando iba a Granada, estuve allí, había que esperar una media hora en la estación, pero nunca conocí bien la localidad, ¿no? Así que encantado de estar aquí con vosotros y vosotras hoy. Como ha dicho Fran, esperemos que este sea un acto entre muchos otros que haya en Dos Hermanas. La movilización contra la LOMCE y los recortes educativos es general en todo el Estado, ¿no? Y por eso cada semilla y cada granito de arena que pongamos en la movilización, sean pequeñas charlas, sean grandes actos, manifestaciones, concentraciones, todo vale en la gran movilización en defensa de un derecho amenazado, el derecho a la educación, que nos toca defender. La huelga, ya sabéis, empezó hoy como huelga de estudiantes, hoy, mañana y pasado, y como huelga general de enseñanza a todos los niveles, desde la educación infantil a la universidad, para alumnado, profesorado y padres y madres que les pedimos que no envíen a sus hijos el jueves 24, es efectivamente ese día, este jueves. Este jueves además van a ser las grandes manifestaciones por la tarde, las manifestaciones provinciales, un momento clave donde es evidente que es muy importante acudir. ¿Cuáles son los motivos de la huelga? ¿Qué deciros, ¿no? Ya sabéis, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la Ley BER, es uno de los motivos por los que estar en contra, por lo tanto movilizarse, pero también los recortes educativos en diferentes niveles y de diferentes ámbitos, que los hay, ¿no? La reforma universitaria, el aumento de tasas, del coste de las tasas universitarias, la disminución de becas, ayudas al estudio, becas escolares, comedores escolares, etc. Hay una multitud de razones, pero la principal es ese gran ataque, esa nueva ley educativa que es la LOMCE, que es lo que voy a explicaros en nada, unos 20 minutos o así, para después, y esto me parece muy importante, que tengamos un debate entre todos y todas, no solo sobre las dudas que tengamos sobre estos recortes o qué consiste exactamente esta nueva ley, que pretenden aprobar definitivamente dentro de un mes y medio, y sobre todo que tengamos un debate entre todos y todas al final para ver cómo movilizarnos, desde lo pequeño, desde lo local, desde Dos Hermanas, y a lo global, al conjunto del país. Porque esa es quizá la fase más importante en la que estamos ahora, la fase de movilización, de dar la talla estos días, especialmente el jueves. Pues bien, la LOMCE, ¿verdad? La conocéis. Quizá no habéis visto que tiene 70 y tantas páginas, y está la LOMCE. El día 10 de octubre, hace cosa de 2 semanas, se aprobó inicialmente en el Congreso de los Diputados, teniendo que ir al Senado y posteriormente volver, si hay enmiendas, de tal forma que no os creáis eso que os dicen, que la ley está definitivamente aprobada y que por lo tanto no se puede hacer nada. Eso es lo que les gusta siempre decir, ¿no? Resignación, no se puede hacer nada. La huelga merece la pena y es lo que vamos a tratar de explicar hasta qué punto es lesiva esta norma y por lo tanto no tenemos que movilizar contra ella. Hay que poner a la ley en su contexto. Estamos hablando de la 8ª ley desde 1970 de reforma educativa. Esto ya de por sí es alarmante, ¿no? La dificultad que hay en este país, sobre todo por las élites conservadoras, de consolidar y consensuar un modelo educativo igualitario, democrático, de igualdad de oportunidades, en definitiva. Unos u otros gobiernos no acaban de sacar adelante una ley consensuada, eso lo sabéis, ¿no?
Pero ¿qué tiene la LOMCE en concreto? Desde el principio le falta una falta de solvencia en el diagnóstico previo, en el análisis científico, digamos, pedagógico. No se ha contado con la comunidad educativa en los debates, no se ha contado con los sindicatos, con las asociaciones de padres y de madres, con el profesorado y el alumnado en general. Además, todo esto, la LOMCE se marca en un contexto de recortes. Ya sabéis que desde hace 3-4 años, ya con el gobierno socialista, por supuesto, los recortes en educación han sido muy grandes. Con el gobierno del PP, de hecho, en estos últimos 2 o 3 años ha habido 5.000 millones de recorte, y en el último curso, de un año acá, ha habido 25.000 profesores menos en las aulas. Yo, de hecho, soy profesor de secundaria, de Geografía e Historia interino, uno de los 4.502 recortados. Me salvé por la bolsa bilingüe y tal, y bueno, pero los recortes les han llegado a todo el mundo, también al profesorado y al alumnado, que está en unas aulas con una ratio mucho peor, con mucho más alumnos, masificadas, etc. ¿Cuál es la argumentación del Partido Popular? Que hay que hacer una ley porque la calidad educativa está por los suelos. Hay que mejorar la calidad educativa. Y se basan en el famoso informe PISA, un informe de la OCDE, de las sacrosantas instituciones internacionales, que nos dicen que Andalucía y España está fatal en lectura, en matemáticas, etc. Lo primero que tenemos que hacer es cuestionar los argumentos iniciales originales del propio PP. No es verdad que en España haya una educación tan desastrosa. Y sobre todo, venimos de mucho hándicap y mucho retraso histórico. Hay que pensar que en los años 50, 60, 70 y hasta hace muy poco el índice de analfabetismo era muy alto. Nuestro proceso de transformación educativa ha sido complicado. Entonces, el planteamiento que hay es una excusa. Eso de la mejora educativa en realidad lo que buscan, y ahora lo veremos, es una ley mercantilista, segregadora, clasista, que fomente la escuela privada frente a la pública, que en general haga desaparecer la escuela pública como un espacio inclusivo, universal, donde todos nos encontremos y sirva para la mejora de la sociedad, ¿no? Eso es lo que va a desaparecer con esta ley. Vamos a ver en concreto qué le pasa a la ley, ¿no? El nuevo concepto de educación que tiene. Ya no se trata en esta ley de entender la educación como un derecho universal que nos... Bienvenidos estudiantes, que son muy necesarios en la movilización y en la lucha. Ya no se trata de un derecho universal reconocido y apoyado con un espíritu inequívoco de apoyo como tal derecho a la educación. Ya no se entiende la educación como un derecho, sino como un negocio y como un factor potencial de nicho de mercado, como ha comentado antes Fran, ¿no? En realidad ese es el objetivo final de la educación. Al igual que se buscan nuevos nichos de mercado y negocio en la sanidad, o en los servicios sociales, o en los servicios municipales con la reforma local, ahora le toca a la educación. Es una reconversión lo que estamos viviendo. De hecho, para que veáis el enfoque mercantilista y economicista de la ley, en sus preámbulos iniciales, porque esto ha tenido un montón de anteproyectos que no se han debatido bien ni nada, pero en el primer borrador del anteproyecto de la LOMCE, de la Ley Wert, decía literalmente, el primer párrafo, lo voy a leer, que cualquiera que tenga sensibilidad educativa se va a quedar alucinado. Dice: la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. El nivel educativo de un país determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Eso, el preámbulo, el primer párrafo de la Ley de Educación. Lo que tiene que ser algo excelso y en el sentido de pulcro y de lleno de bondad que tiene que ser la pedagogía y la educación. Un lugar de encuentro, de aprendizaje, de libertad.
La educación como la práctica de libertad se confirma y se convierte al final, para el Partido Popular, en una lógica completamente neoliberal al servicio del mercado. Y lo dice aquí. Conseguir ventajas competitivas en el mercado global. ¿Qué espíritu para una ley, ¿no? Esto era tan escandaloso que lo tuvieron que cambiar. De hecho, el preámbulo actual es un poquito más suave y un poquito más falso, ¿no? Porque, bueno, el espíritu sigue ahí, lo demostraron al principio. El enfoque mercantilista, como vemos, está ahí. ¿Qué hace la LOMCE? Reestructurar el sistema educativo en su conjunto. Afecta desde la infantil, de los niños de 3, 4, 5 años, hasta la universidad, porque de hecho, ya lo veremos, establece unas pruebas de acceso muy particulares a la universidad que también va a afectar a ese nivel. Uno de los aspectos más llamativos de la ley es la reválida, la recuperación de las reválidas antiguas que los más veteranos conocerán, de los años 50, de los años 60, un sistema de reválidas, una carrera de obstáculos donde los alumnos cada 3, 4 años se van a tener que evaluar con consecuencias muy serias para ellos personalmente, para el centro, para su entorno y para lo que pueda suponer la educación como un factor de progreso. ¿Qué tipo de revalidad va a haber? En tercero de primaria va a haber una reválida con niños muy pequeños, ya con niños de 8 años va a haber una reválida. En principio no tiene efectos académicos, pero consta en el expediente. Ya toda tu vida va a constar muy claramente que esa reválida sacaste tal, y eso es lo que va a servir para que te vayan situando, en lo que ya veremos, los itinerarios y los sistemas de segregación del alumnado. Lo que buscan los neoliberales, que no son favorables a una educación inclusiva e igualitaria. Segregar a los alumnos con mejores capacidades o con mejores recursos de los alumnos con peores capacidades o con peores recursos. Lo que siempre se ha visto en muchas escuelas. A mí me ha pasado. En el instituto, muchos profesores, incluso profesionales profesores, hablan así: los buenos y los malos. El grupo A es el de los buenos, el grupo B es de los malos. Una cosa ilegal desde el año 1970. Esta ley vuelve antes de 1970, favoreciendo los grupos de primera y los grupos de segunda. ¿Y cómo se van a crear esos grupos de primera y segunda? Separando al alumnado desde muy pequeño, ya desde los 8 años te van a decir que tú eres bueno para las artes, tú eres bueno para las letras. ¿Eso qué es? Con 8 años decir que tú eres bueno para las matemáticas o bueno para la lengua. Eso no funciona así, la educación es una cosa mucho más profunda, ¿no? Con los 12 años, al terminar la primaria, habría otra prueba. Al final del bachillerato, otra prueba más. Perdón, al final de cuarto de la ESO, una prueba. Al final del bachillerato, otra. Y al final de todo el proceso, si se quiere a la universidad, otra prueba, que ya veremos que además será no universal, como es ahora la selectividad, donde más o menos todo el mundo pues queda igualado ante el conjunto de universidades, sino que cada universidad va a poder hacer un tipo de selección u otra. Ya lo veremos los detalles de esto. Más detalles sobre la LOMCE y por qué no nos gusta. Porque entendemos que la LOMCE socava la participación. Aparte de no ser consensuada la norma, va a hacer que una vez que se apruebe, o si conseguimos pararla, bueno, a lo mejor no sale adelante, pero esta ley hace que los consejos escolares pasen de ser un órgano de participación del alumnado, de las familias, de la comunidad educativa con capacidad de decisión, a ser un mero órgano consultivo sin apenas capacidad de influencia, ¿no? Va a ser el director el que asuma todo el poder decisorio. Y los claustros también van a quedar disminuidos. Ya lo veremos que hay una mezcla de estos factores antidemocráticos, la escuela, en vez de ser un sitio donde más o menos puede haber igualdad, se va a convertir en la dictadura del director, que a su vez es elegido por la administración directamente. Hasta ahora el director lo ha estado eligiendo básicamente el consejo escolar, con diferentes fórmulas, ¿no? Y también el papel del profesorado y del claustro. Pero ahora no se entiende que tiene que haber democracia en la escuela. De hecho, la derecha lo dice siempre. ¿Qué es eso de la democracia en la escuela? ¿Qué es eso de que los niños tengan derecho de reunión o una asistencia a clase, la huelga, ¿no? Lo ven como, claro, no hay esa percepción de la democracia como algo de raíz, ¿no? Una democracia que además se tiene que enseñar desde la escuela. Una escuela no democrática, ¿qué tipo de democracia nos va a crear después? Bueno, ya veis, ¿no? El consejo escolar, para que quiera más detalles, pues podemos hablar después, pero vamos, queda muy disminuido. También se plantea en el argumento del Partido Popular la idea de volver a lo básico. Se trata de nada, las 4 reglas, ¿no? ¿Cómo es? Restar, sumar, dividir, cosas prácticas en inglés,
matemática, inglés y no sé qué. Pero el currículo en realidad queda muy disminuido. De hecho, las enseñanzas que no son muy prácticas y muy no sabemos qué, pues prácticamente quedan relegadas. Enseñanzas artísticas, algunas enseñanzas tecnológicas, la filosofía que aquellos que hayáis pasado por segundo bachillerato COU, es una enseñanza obligatoria para gente de letras y de ciencias, que tenía unas enseñanzas de filosofía muy profundas, una historia de filosofía muy buena, ya no es troncal, ya no es obligatoria. Pasa a ser la filosofía algo así como algo exótico, ¿no? Como el latín, ¿no? Algo exótico, cuando es precisamente la filosofía lo que nos da más capacidad crítica y de pensamiento. También es la LOMCE una ley recentralizadora. El currículo se va a elegir y decidir desde el Ministerio de Educación, en gran parte, mucho más que ahora. Esto va a afectar además en algunos aspectos, por ejemplo, en las comunidades autónomas con lengua propia, ya se pierde la capacidad de que la lengua sea vehicular. Esto, especialmente para algunos territorios, es algo muy lesivo y una gran falta de respeto. Por otro lado, recordemos lo que decía el ministro Wert de que quería españolizar a los catalanes. Fijaros qué actitud, ¿no? tan poco dialogante o tan poco respetuosa. Por último, no por último, porque es que esto es un increchento, hay una idea de fomentar el negocio educativo. Se mete a la educación privada concertada, dentro de la definición del sistema educativo en sentido amplio. Se potencian los conciertos en formación profesional básica, en los nuevos PCPIs, que son un tipo de formación profesional, en ciertos casos. Los conciertos se amplían de 4 a 6 años. Algo que el Tribunal Supremo había dicho, que era contrario a norma, como eran los conciertos y los institutos privados concertados, que segregaban por sexos, ¿no? Que el Estado tenga que pagar un instituto donde solo pueden ir niños, o un instituto donde solo pueden ir niñas, que no se pueden juntar con toda la carga ideológica que eso trae, ¿no? Lo que ellos llaman educación no diferenciada, y nosotros, y hay que dar la batalla del lenguaje, educación sexista. Bueno, si tú con ley orgánica dices que eso es legal, pasará a ser legal, a pesar de que el Tribunal Supremo dijo que, claro, conforme a la ley anterior no lo es. Vamos a tener un blindaje de los colegios sexistas y más colegios sexistas que se paren por género, ¿no? Etcétera. Es que es una ley muy agresiva, es de lo más agresivo que ha hecho este gobierno. Después está toda esta idea de la subsidiariedad, es decir, que primero va a ir lo privado y después lo público. Si hay que construir un colegio público, se va a hacer solo y si no hay un colegio privado concertado cerca que lo tenga previsto. No es como ahora, que se supone que la educación principal o prioritaria es la pública. Y la privada concertada, si se construye o se concierta, va a depender de que la pública esté presente. Ahora no, ahora va a ser al revés. El objetivo, en definitiva, es favorecer la educación privada. Está clarísimo. La privatización, las reválidas, el negocio, nos lleva a una escuela competitiva, ¿no? Buscar rankings entre escuelas, que además serán públicos. Se verá que en esa reválida de los niños de primaria, que hacen a los 12 años, o incluso la reválida de los 8 años en tercero de primaria, o la de cuarto de la ESO, esos datos se van a hacer públicos. Y entonces tú vas a poder decir, en esta escuela, de una manera muy clara, son muchos mejores alumnos y sacan mejores notas, que eso es una abstracción, por otro lado, que en esta otra. Y de hecho van a recibir más financiación dependiendo precisamente de si obtienen más dinero. Porque claro, es la manera de cómo presionar a los alumnos y a los directores. Que los niños saquen buenas notas porque así sacamos más dinero y así podemos enseñarles mejor para que saquen mejores notas. Es una perversión, en vez de lo contrario. Instituto que tenga problemas, instituto que habrá que apoyarlo. No, lo contrario, lo que van a hacer es también especializar los centros. ¿Que ese instituto parece que saca buenas notas en física y química? Le vamos a hacer el laboratorio. El instituto que no nos saque buenas notas en física y química no se especializará en física y química y no tendrá laboratorio. A lo mejor es el de letras o es el de los pobres, ¿no? En definitiva. Hay toda una leyenda y lenguaje de la nueva gestión, un concepto muy, pues, de la nueva gerencia empresarial, tratar pues eso, la educación y los centros educativos como si fuera una empresa, ¿no? De hecho, el director
el director, que va a ser, como veíamos, elegido principalmente por la administración, va a poder elegir multitud de cosas que hasta ahora no hacía. Por ejemplo, el profesorado. Hasta ahora el profesorado se ordena, como es de mérito y capacidad, y es lógico en nuestro ordenamiento constitucional, por concurso de traslados. Es decir, por mérito, por capacidad, por tiempo. Pues a ti te toca aquí, pues tú quieres ir allí. No que tal director elige con qué profesor quiere estar, ¿no? Imaginaros, eso va a ser alucinante. O sea, va a haber un director que va a poder, básicamente, a sus funcionarios colegas, les va a ir atrayendo y va a poder tener, por ejemplo, un centro que sea de una determinada ideología. Es una cosa espectacular eso. Adoctrinadora. Ayer estuve en una charla entre Mugena y nos decían que tuviéramos cuidado, nos decía un compañero del sindicato de comisiones obreras, con cegarnos mucho con la cuestión de la religión católica. Por supuesto, blinda el catolicismo, hace que la religión, también puede ser otro tipo de religión, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la materia de religión se haga evaluable y además hay una alternativa dura que hay que cursar, y si te va mal, pues no pasas de curso, una cosa así de tremenda. Pero hay que tener cuidado porque el planteamiento ideológico más duro no es este de la catolización, ¿no? Sino la ideología neoliberal que se extrae del gran proyecto de hacer que la educación pública se desprestigie, forzando que pierda calidad, para que las clases medias y acomodadas tiendan cada vez más a buscar la escuela privada concertada y la escuela pública quede, por lo tanto, relegada a las clases populares, las clases trabajadoras populares, que lo tengan como una forma asistencial. Esa es la verdadera ideología que hay detrás de esto. Por supuesto que está el tradicionalismo católico, pero la ideología más terrible es la de la dualización del sistema. Escuelas para pobres, escuelas para ricos. De tal manera que la educación como práctica de la libertad y de la igualdad pierde su sentido. La educación tiene muchísimos problemas y hay que cambiarla, pero es uno de los espacios que tenemos para transformar la sociedad. Y es lo que vamos a perder si esto se aprueba y no luchamos suficiente, ¿no? El profesorado, por supuesto, aparte de aumentársele la jubilación, de que se le están los diferentes recortes aumentando el número de horas lectivas, el número de alumnos, el profesorado está sometido a una presión y bueno, ya la ley, por supuesto, no lo tiene en cuenta, ¿no? Y ya veis, es una retahíla de desabruptos, pero es así: mercantilista, una carrera de obstáculos, clasista, antidemocrática, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la LOMCE y no es ninguna exageración, es lo que tenemos y por eso nos tenemos que movilizar. El objetivo, como comentábamos, es una contrarreforma ideológica, es un cambio de sociedad. Pasar de una lógica de derechos a una lógica de mercado. En vez de ser ciudadanos y tener derechos a la sanidad, a la educación, a los servicios públicos, financiados, democráticos, que mejoren, lo contrario. Ser clientes, ser consumidores, una sociedad atomizada, que no piense en términos de clase o de justicia social, sino en términos de esto es la ley de la selva, que quien se le ocurre y quien no aprueba es porque no se lo ha currado, ¿no? Entonces, ellos quieren eso, terminar con el fracaso escolar. Lo que van a hacer es presionar a las turcas muchísimo y a los chicos que les vaya mal, los van a ir expulsando del sistema a través de los itinerarios que poco hemos comentado, ¿no? Va a haber una serie de sistemas de segregación a partir de segundo o tercero de la ESO. Va a ser más fácil, digamos, entrar en una dinámica de una nueva formación profesional básica, y una segregación temprana, que es un sistema de segregación clasista, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, y porque creo que es muy importante el debate que tengamos, es hablar un poco de nuestras alternativas. Y es que creemos que verdaderamente otra educación es posible, ¿no? Y quizás es un poco lo que tenemos que hablar de todo. ¿Qué educación querríamos? Y claro que nos imaginamos una educación que hemos intuido y hemos vivido muchas veces en la escuela. Hemos vivido las cosas malas, pero también hemos vivido las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas puede tener la educación pública? Y las tiene. Que sea inclusiva, que sea igualitaria, que favorezca el progreso y la mejora social, etc., ¿no? Necesitamos una ley, una nueva ley educativa, pero una ley consensuada. Una ley que tenga financiación. Una ley que sea una educación laica. En definitiva, necesitamos una educación de todos y para todos,
de todas y para todas, una escuela pública de todos y para todos. Y bueno, para conseguir eso lo que nos queda es la movilización. Tenemos manifestación aquí en Sevilla a las 6 de la tarde, el jueves, en el Parlamento de Andalucía. Yo os animo a todos y a todas a acudir a esa manifestación, a pedirle a vuestros amigos, a vuestros familiares que vayan también. Hay que creérselo. Pensad hace unos meses ese grito de la plataforma de afectados por la hipoteca, del sí se puede, claro que se puede, y de hecho es necesario, ¿no? Es una lucha que, claro, que ahora van a aprobar la ley en mes y medio, que tiene mayoría absoluta, pero si seguimos luchando, vamos a seguir horadando al Partido Popular y construyendo una alternativa, que al fin y al cabo es lo que necesitamos. Y como aquí hemos convocado desde Izquierda Unida, pues plantearos que nosotros, desde Izquierda Unida, también tenemos una alternativa. Pero tiene que pasar por la rebelión y la movilización democrática de la ciudadanía. Porque si no, los poderes fácticos y la troika va a poder con nosotros. Sin más, y llamando eso, a la rebelión y a la movilización, pues espero que tengamos un buen debate. Si tenéis alguna pregunta o un debate abierto entre todos, pues encantado.